¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Son las 7 de la tarde, hoy es 20 de noviembre de 2018. Hoy es, por tanto, el aniversario, la efeméride de la muerte del general Francisco Franco Bahamonde, del dictador Francisco Franco. Vamos a dedicar gran parte del programa a hablar sobre la figura histórica de Franco, a hablar sobre sus luces, a hablar sobre sus sombras, a hablar, en definitiva, de qué supuso para España la figura de un general nacido en el Ferrol, en el siglo XIX, forjado en las guerras coloniales de África, un general que fue en realidad el último en sumarse al llamado alzamiento del 18 de julio y un general que dirigió los destinos de la nación hasta un 20 de noviembre de 1975, fecha en la que empezaría la transición española hacia la democracia. Una democracia que quedaría instaurada definitivamente, técnicamente, el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación en plebiscito de la Constitución española. Vamos, como digo, a hablar de la figura de Francisco Franco con Pedro Fernández Barbadillo. Él es historiador, es además autor de un libro reciente sobre la figura de Franco, Eternamente Franco. Vamos también, no solo vamos a dedicar el programa a la figura de Franco, sino vamos también a hablar con, saben ustedes que los martes es el día de las noticias positivas con Adrián Arzuaga. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro amigo Adrián y con un invitado que ha traído, que es experto en automoción. Conoce muy bien los coches y nos va a explicar curiosidades sobre cómo poner a punto su coche para los días de invierno, estos días que en nuestro país no hace más que llover y que el frío, si usted no tiene la suerte de tener el coche en un garaje, pues afecta a muchos automóviles. Cómo tener a punto su coche en estos días de invierno con Adrián Arzuaga Laborde. Antes, y sin más dilación, hablarles, recomendarles, sugerirles que tenemos, como saben ustedes, si siguen este programa, tenemos un regalo que yo creo que es muy apropiado para las Navidades. Es este regalo, las Constituciones españolas. Les decía antes que el 6 de diciembre de 1978 se estableció, se aprobó la Constitución española, la primera aprobada en plebiscito y además la primera en la que fueron las dos fuerzas políticas, izquierdas y derechas, liberales y conservadores, las fuerzas en las que aprobaron, como digo, conjuntamente una Constitución de todos y para todos. Luego cada uno, con el devenir del tiempo, juzgará si esa Constitución de 1978 fue una Constitución o está siendo una Constitución positiva para las libertades democráticas de nuestro país. Está claro que sí, pero no es seguro que, al menos en el ámbito territorial, haya sido una Constitución positiva para el país. Sospecho que vamos a hablar también de ello con nuestro invitado Pedro Fernández Barbadillo. Este pack, que incluye 7 constituciones, todas las que en nuestro país ha sido, desde la de 1812 a la de 1978, este pack es muy indicado, como les digo, para un regalo navideño. Porque en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso es a través de nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad, la sociedad española. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos, al precio, atención, de solo 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares los gastos serán de 10 €, Canarias, Ceuta y Melilla, 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas y el pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono 91 616 2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido, y teléfonos de contacto, preferiblemente
teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad. Pues, como les decía antes, vamos a abordar la figura histórica de Francisco Franco y vamos a hacerlo con el historiador Pedro Fernández Barbadillo. Vamos a hacerlo, eso sí, si tienen ustedes a bien y me permiten, lo haremos después de esta publicidad. ¿Qué tal? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 7:07, prácticamente las 7:10. Estamos en presencia, supongo que lo conocen ustedes, Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, encantado de estar contigo y con tus espectadores. Y con los espectadores de la redacción abierta, efectivamente. Este libro que tienen ahí se llama Eternamente Franco, que parece un perfume, Eternamente Franco. Ahora que empiezan los anuncios de perfume es ideal, ¿no? Es ideal. Bueno, saben ustedes que este libro, ya estuvo aquí Pedro para presentarlo, es un libro que ya ha sacado su segunda edición y lleva poquito tiempo, tiene un par de meses o 3. Antes del verano, salió Antes del verano. mayo-junio. Mayo-junio. Bueno, pues lleva por la segunda edición, es un libro de la editorial Homo Legends y es un libro en el que de una manera muy didáctica, muy al alcance, en valenciano diríamos al alcance de cualquier lector, tanto que conozca la figura de Franco como que no, o que tenga nociones de historia o no, le resolverá muchas dudas relativas a un hombre del que después de muerto, muchos años después de muerto, 43 años creo que son, sigue estando de actualidad, pero más que nunca, más que nunca. Pedro, antes de abordar la figura, propiamente la figura de Franco, tú, ahí estamos viendo lo de la segunda edición que decíamos. El sellito de segunda edición. ¿Tú cuándo crees? Mucho gusto. Sí, desde luego. Es un éxito y además es un reconocimiento al trabajo de uno. Porque yo entiendo que una persona que escribe libros, el mayor reconocimiento es que tenga lectores. Bueno, pues se está consiguiendo, al parecer. Vamos a tener también que mandarle un jamón al encargado de la promoción, don Pedro Sánchez, porque está contribuyendo a que haya un interés, como decías, por Franco desmedido. Efectivamente, pues sobre eso quería preguntarte, antes de que entremos en la figura histórica de Franco, te voy a pedir que me hables, que pongas encima de la mesa los aspectos positivos de aquel régimen, pero también te voy a pedir, por si alguien sospecha que este es un libro agiográfico, te voy a pedir que me lo critiques, que me digas en cuáles fueron sus errores, en qué metió la pata, dónde se equivocó. Eso también vamos a hablar. Pero antes, me decías que Pedro Sánchez está poniendo de moda la figura de Franco. En realidad, ¿quién fue, cuándo fue y por qué fue? Porque no es en realidad Pedro Sánchez el que pone de moda a Franco. No, es Zapatero el que empieza con esto. O sea, en mi opinión, la memoria histórica es un movimiento que sale de la extrema izquierda, del Partido Comunista y esa galaxia que hay ahí, ya digo, de extrema izquierda, pero que se mantiene durante unos años, vamos a decir, sosegada, hasta que el PSOE, coincidiendo con la mayoría absoluta de José María Aznar en las elecciones de 2000, se queda sin programa, se queda sin programa económico, sin programa político, se va a entrar en el euro, está bajando el paro, el PP transfiere a las comunidades autónomas mucho más de lo que había transferido, más competencias de las que había transferido Felipe González. La derecha, por llamarlo según la mentalidad de izquierdas, el PP es la derecha, el Doberman famoso, pues es popular, tiene 180 y tantos diputados en el Congreso, y entonces, claro, la izquierda dice, ¿cómo podemos hacer un discurso contra el PP? Dice, lo único que nos queda, entonces, ya que la economía va bien, ya que la gente está contenta, ya tal, pues es otra vez sacar a Franco a pasear. Y se encuentran con la memoria histórica. La memoria histórica la recoge Zapatero, incluso hace aprobar una ley de memoria histórica, una lamentable ley del año 2007, con el apoyo pues, de toda la izquierda y de los partidos nacionalistas. Ahí el PP se opone de una manera muy inteligente y muy sensata, recordando, por ejemplo, todas las amnistías y todos los indultos que hubo tanto en el franquismo como en los años posteriores, pero cuando llega al poder Mariano Rajoy, ahí lo deja. Es cierto que se retiran subvenciones por parte del Estado, no por parte de las autonomías, a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, pero esta es una ley que sigue como el veneno. Una vez que lo has ingerido, no hay manera de quitártelo de encima, a no ser que te purgues. Mariano Rajoy se negó a purgar ese veneno,
Esto ha seguido en marcha y ahora, como ya no es suficiente, hay un proyecto tanto de Podemos como otro del PSOE de ir todavía más allá, incluso de criminalizar a los que escribimos sobre Franco desde un punto, no voy a decir favorable, sino digamos ecuánime. O sea, en un punto nos negamos a emplear los insultos y los denuestos pues, de la escuela de Ángel Viñas, de Paul Preston, de Francisco Espinosa, y hablamos y reconocemos que Franco hizo cosas positivas y cosas muy interesantes para el bienestar y la prosperidad de los españoles. No sé si has leído últimamente, Pedro, a Viñas. Sabes que está modificando en parte, no totalmente obviamente, pero sí parcialmente su imagen respecto de Franco. Sí. Sí. Está diciendo que después de muchos años de reflexión hay que reconocer que este hombre no era imbécil. Como sea. No me digas, no era imbécil. Y eso le ha llevado muchos años de reflexión. Para eso hace uno oposiciones a catedrático y demás. Pues, hombre, yo creo que, mira, cuando estuvo aquí... No, perdón, estoy hablándote de Viñas, no, estoy hablándote de Moradiellos. Ah, de Moradiellos, sí. No de Viñas. Que es otro nivel, Moradiellos. Moradiellos, bueno, es más, mucho más respetable. No de Viñas, sino Moradiellos. Como Santos Juliá, pues no estamos de acuerdo con Santos Juliá, pero ha hecho aportaciones muy interesantes a la historiografía española, porque sobre todo él lo que ha estudiado es el PSOE y la UGT en los años 30 y su proceso de radicalización, que es muy interesante, pero Viñas está en un estilo panfletario que ya pues no le hacen caso más que sus agradadores. Además, el otro día hablaba con Pío Moa en el programa de radio que tiene, que se llama Una hora con la historia, y le preguntaba a Pío cuáles eran sus historiadores favoritos. Me decía que no tenía favoritos, pero que había algunos que respetaba más que otros. Pues es como los hijos. No, pero, ¿cuál es tu hijo favorito? No, pero en este caso, tus hijos porque los quieres a todos muchos. Pío era porque no les quería a ninguno mucho. Entonces decía que había algunos a los que merecían respeto. ¿Cuáles son, a tu juicio, me refiero, vivos, actuales, historiadores que digas, bueno, esta gente no es un sectario? Hombre, sobre historia de España, pues mira, tienes a Stanley Payne, tienes a Julius Ruiz, tienes pues, Fernando Paz, que está aquí en esta casa, están también pues Ángel David Martín Rubio, que está haciendo una labor muy meritoria para conocer la represión, los verdaderos términos de la represión en la guerra y en la posguerra. Moisés Domínguez, que ha hecho una aportación muy interesante contra la teoría de Viñas de que Franco hizo matar al general Balmes, que es que ha descubierto la autopsia oficial hecha a Balmes, que según Viñas no se había realizado. Bueno, aquí tienes unos cuantos. ¿Ricardo García Cárcel? Pues, hombre, a mí, hombre, yo lo he leído sobre todo para lo relacionado con el siglo XVIII y siglo XIX. Lo que pasa es que es de estos que, con perdón, pues se han dado cuenta de que la idea de España no es facha hace poco. Es una pena, pero así es este tipo de cosas que les pasa a unos. Seguimos con la actualidad relacionada con Franco, porque saben ustedes que Franco está muy de actualidad últimamente, no solo últimamente, nos acaba de situar la génesis de este movimiento neofranquista, pero peyorativo, obviamente no de exaltación de Franco, sino de una denigración total en todos los aspectos. Y eso es curioso, porque la denigración de la figura de Franco no solo afecta a su caminar histórico, sino también a su forma de ser, su forma de pensar, su humanidad o falta de humanidad. Es decir, sería un hombre sin ninguna virtud en su existencia. Sería una cosa bastante extraña. Sería como Mordor. Sí, una cosa tremenda. Sería el mal sin puro, lagunas. El mal destilado. Exacto, químicamente puro. O sea, como Fumanchu, pero peor. Pero del Ferrol. Sí. Bueno, con respecto al Valle de los Caídos, hay un debate respecto de si Franco lo habría mandado construir a mayor gloria suya para, una vez fallecido, hacerse enterrar allí. Tú en el libro dices que... Es la típica infamia que se repite por parte de algunos indocumentados, como los que te dicen que Franco hizo asesinar a Mola porque le hacía sombra, que si quieres luego hablamos de este asunto, que es una tontería. O sea, Franco ya en el año 40 estuvo dando vueltas a esa idea, la habló con varias personas públicamente y se decidió por fin a hacerlo. Y está pensado pues, como un lugar de reconciliación entre los españoles. Para él,
Franco, y para él y para su mujer, Franco compró un pequeño panteón en el cementerio del Pardo. Es ahí donde seguramente pensaba enterrarse, porque no hay ninguna disposición que sepamos. También es cierto, ahí hay algunas imágenes en televisión que se ve que se está haciendo la obra, el agujero para meter el ataúd de Franco detrás del altar, que es un lugar muy raro. O sea, porque José Antonio está justo delante del altar. Normalmente los muertos ilustres enterrados en basílicas, en catedrales, suelen estar delante del altar, no detrás. Entonces, bueno, pues se les ve pues al poco tiempo de morir Franco haciendo ahí la obra. Franco se ha enterrado pues 3 días más tarde. Entonces dices, curiosamente, ¿por qué si estaba esto planeado desde hacía tanto tiempo, por qué tuvo que hacerse deprisa y corriendo? Incluso se toparon con una conducción de agua. Sí, eso es algo que hemos traído aquí invitados que nos han dicho que, bueno, invitados e incluso el propio escultor del Valle de los Caídos, el escultor principal, que por cierto no era sospechoso de franquista ni de derechista, ¿cómo se llamaba? Juan de Ábalos. Juan de Ábalos, sí, efectivamente hay un vídeo en los años 80 en televisión española que decía que cómo le llamaba en los días posteriores a la muerte de Franco, cómo le llamaba el que había sido arquitecto, muy preocupado porque le habían ordenado reorganizar la basílica para enterrar el cuerpo de Franco, y había que modificar la distribución de algunas cañerías. Es decir, que esto da la medida de cuán improvisado fue todo en aquel momento. Sin embargo, precisamente llama la atención ese nivel de improvisación tratándose del jefe del Estado, y que su enterramiento tendría que haber estado, en fin, perfectamente diseñado, establecido, y sin embargo se improvisó. Pues sí, parece raro. Hombre, se improvisó. Vamos, yo ahí explico, en mi libro explico que hubo una propuesta por parte del SECEF, el Servicio Secreto del Franquismo, Servicio Secreto y Militar del Franquismo, que presentó una propuesta al entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que es lo que se llamó la Operación Lucero, que era cómo comportarse cuando se produjese el hecho biológico, como se llamaba entonces, con un eufemismo que nos hace gracia ahora. Y entonces ahí se habla de proceder a una especie de expropiación del cuerpo de Franco y llevarlo al Valle de los Caídos. Entonces eso se aprueba por parte del presidente del gobierno y por parte del sucesor de Franco, el príncipe de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón, pues para decir, bueno, pues el cuerpo del generalísimo no va a ir al Pardo, sino que va a ir al Valle de los Caídos y va a reposar con otros muertos durante la guerra y demás. Ahora te dicen que como no era caído, o no murió en la guerra, no tiene derecho a estar ahí. Y dices, hombre, quienes suelen ser fundadores de basílicas, de monumentos, de conventos, suelen reposar, también tienen derecho a reposar ahí según la doctrina de la Iglesia. Y hay muchos casos de esto. Entonces, o sea, en ese sentido, Franco tendría derecho a estar perfectamente allí, pero yo insisto, es que la decisión de llevar a Franco no es una decisión ni de él ni de su familia, es una decisión del gobierno legal y legítimo de España, tomada por el presidente del gobierno y por el sucesor de Franco a título de rey. ¿Hay algo, Pedro, más allá del hecho físico de sacar a Franco del Valle de los Caídos? Es decir, ¿se esconde alguna intención aviesa detrás de eso que vaya más allá del traslado de un cadáver? Aparte del contenido simbólico de Franco. Quiero decir, ¿se va a atacar la transición? ¿En la siguiente fase es acabar con la transición, con el relato? Estamos en esta fase desde que se aprueba la Ley de Memoria Histórica y la suscribe, la promulga Juan Carlos de Borbón y Borbón. Es que esto es, eso como decías tú, es enmendar completamente la transición. Ahora nos están diciendo que la ley de amnistía del año 77 fue una ley impuesta por los franquistas. Y dice, bueno, oye, yo tenía 12 años cuando se aprobó esa ley y precisamente los que echaban pestes de la ley eran los franquistas. Quienes pedían la amnistía eran las izquierdas en la calle, que te decían, en Cataluña te decían, ¿cómo era? Libertad, estatut, amnistía, y luego la gente añadía, y cada noche una tía. Libertad, amnistía, estatut de autonomía y cada noche una tía. Eso decían en Cataluña. Eso decían en Cataluña, ¿no? Es que se está, en la memoria histórica es un proceso para dividir a los españoles en buenos y malos. Además, hacerlo de una manera muy sencilla para esta época de Twitter
y decirte, vamos, si tú entras en Twitter lo ves, o sea, el nivel de argumentación queda reducido a vosotros sois fascistas porque apoyáis a un régimen genocida, porque no queréis sacar a Franco del Valle de los Caídos, que tiene 100.000, ciento y pico mil, tropecientos mil desaparecidos en las cunetas, y España es el país con más cunetas y desaparecidos del mundo mundial después de Camboya. Digo yo, hombre, pues yo creo que en la antigua Unión Soviética también debe de haber mucho desaparecido en las fosas comunes y demás. Sí, ese es uno de los mantras que circulan, además circulan ya como verdades perfectamente instauradas, lo de que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes. Pero si es que además, perdóname Rafael, te están dando los datos de 140.000 desaparecidos. Bueno, vamos a ver, la gente no desaparece en un país civilizado en el siglo XX. La gente deja detrás de sí documentación y demás. Bueno, pues ¿dónde está la lista de esos 140.000? A veces te dicen 114.000 desaparecidos. No está. No existen. Y hace poco se hablaba esta mujer que quería sacar a su padre en Guadalajara, Mendieta, creo que se apellida. Bueno, pues el padre de esta señora, pese a lo que te decía, no estaba en una cuneta, estaba en una fosa común en un cementerio municipal. Y quienes tenemos que seguir estos hechos lamentables de los muertos, tal, vemos que la mayoría de ellos no están en el campo tirados, están en cementerios municipales, sí, en fosas comunes, como también hay muchas personas del otro bando que están también en fosas comunes. O sea, pero ¿qué se pretende con la idea de cuneta? Se pretende anular la del paseo. O sea, Rafael Alberti tenía una columna en un periodiquito en Madrid en el año 36 que se titulaba A Paseo. Y ahí solía dar consejos de gente a la que mandaba a paseo. En aquella época, para mandarte a paseo, era que te iban a buscar unos amigos muy majos, bien armados, te metían en un coche, te daban un paseo en el coche y solía aparecer el cuerpo pues, en un descampado, con 2 o 3 tiros en la cabeza. Entonces, ahora se pretende con la cuneta anular el paseo. Se ha llegado a decir incluso, Pedro, que el testamento de Franco no fue cosa suya, es decir, que lo escribieron. No pues, él, sino otros. Pues sí, son estas estupideces que, como tú decías antes, que es que Franco no puede tener ni una gota de bien y parece ser que ni una gota de inteligencia, ni un gramo de inteligencia. Entonces, esta es la típica cosa miserable que empezó a decir José Luis López Aranguren, delator de intelectuales en los años 40, como él mismo acabó reconociendo, como es público y notorio, y demás, y él dijo en el País que ese testamento era algo tan hermoso, tan literario, tan desprendido, tan generoso, que no podía ser de Franco. Entonces, unas semanas más tarde, en el Alcázar, Alfonso Paso, el autor de teatro tan famoso, hoy día olvidado, pues entrevistó a su única hija y esta explicó... La hemos traído aquí a la redacción abierta, además. Ah, a la hija de Alfonso Paso. Sí. No digo que entrevistó a la hija de Franco. Ah. A la hija, o sea, Alfonso Paso entrevistó a Carmen Martínez Bordiú, no, perdón, a Carmen Franco, y... Que murió hace poco, hace un par de años. Sí, el año pasado, diciembre del año pasado. Murió y ella dijo cómo Franco, cuando estaba enfermo, le dijo, todavía estaba en el Pardo, le dijo, oye, vete a mi despacho, busca un bloc de anillas, cualquier cosa, o sea, no busca una cosa de piel o de cuero y tal, un papel que tenga ahí un membrete, no, un cuaderno de anillas, un bloc de los que teníamos en el colegio y demás, y ahí encontrarás con unas anotaciones en papel, en bolígrafo azul, tráemelo. Y dijo, sí, se lo llevó y dijo, sí, esto es. Y entonces le dijo, por favor, pásalo a máquina. Entonces ella dice que descifró la letra de su padre, que era muy difícil porque tenía Parkinson y demás, lo transcribió y entonces pues se lo acabaron dando a Carlos Arias para que lo leyese cuando se produjese el hecho biológico. Me ha llamado la atención esta referencia que hacías respecto de un bloc de anillas y no cualquier... es un papel de lujo. Sí, cualquier cosa así demasiado solemne, porque los partidarios de Franco hablaban de él siempre como un hombre muy austero, con ninguna vocación material, sino todas metafísicas. Y sin embargo los detractores hablan de que fue un hombre que se enriqueció, señalan el Pazo de Meirás, señalan a su mujer como que prácticamente robaba los collares en las joyerías de Oviedo. A ver, Oviedo y de La Coruña. ¿Dónde situamos la verdad? ¿Dónde está? Pues
Mira, es que ya con esto de la memoria histórica y de las campañas contra Franco es una especie de antifranco. O sea, la propaganda franquista del año 39-40, una de las estupideces que tú me has dicho, vamos a hablar de los errores del franquismo, aquí tienes una. La propaganda franquista presentaba a Franco como un tipo omnisciente, que lo sabía todo, súper inteligentísimo, que ya en el año 31 sabía cómo iba a acabar España y ya empezó a prepararse para ello. Y dices, no es así, tú vas a los documentos, a las pruebas, a los testimonios de la época, y Franco empieza a pensar en sublevarse en el año 36, cuando la izquierda roba las elecciones a tiro limpio y luego en las Cortes pues empieza a amenazar de muerte pasionaria y compañía a los diputados de la derecha, pero eso no es así. Y ahora se nos presenta un Franco también que lo sabía todo, que era todopoderoso, que se imponía a todo el mundo y demás. Y dices, bueno, pues la historia, los hechos no son así. Mira, el otro día hablé con un economista muy conocido, Roberto Centeno, que me dijo que hace unos 4 o 5 años le habían presentado a la hija de Franco. Estaban en Miami y pues no sé si me dijo en el aeropuerto, y, en una cola o tal, mira, pues ahí está la hija de Franco, venga, te la voy a presentar. Y me dijo, bueno, el vuelo de Iberia de Madrid a Miami pues son 5, 6, 7 horas. ¿Sabes tú dónde hizo la hija de Franco el vuelo? En clase turista. En clase turista. No como los políticos de ahora, que te van todos en business o en primera o en Falcon, los que tienen más posibles. Y bueno, pues si esta señora tuviese la inmensa fortuna que dicen que construyó su padre durante su régimen, coño, es que no habría ido eso en clase turista, habría ido en primera o en avión privado. Así que, chicos, que la familia Franco robó dinero, bueno, pues ¿dónde está? Que nos digan dónde está. Eso es muy sencillo de saber. Es como el asunto de los sobornos ingleses a los generales de Franco. Bueno, se dice que a uno de los generales, Aranda, le dieron, pues no sé si me acuerdo la cifra, porque no tenemos los recibos, no está ahí atestiguado que se pagase. Se sabe que se movió dinero de Londres a Estados Unidos y ahí los norteamericanos se enteraron. Dijeron, vieron que una tal cantidad de dinero les llamó la atención y entonces me preguntaron a Londres, ¿esto qué es? No, esto es un asunto nuestro. Entonces todavía Estados Unidos era neutral. Dijeron, vale, y tal, pero no se sabe si el dinero llegó a algún general. Bueno, pues se suele decir que a Aranda le dieron, creo que 1 millón de libras esterlinas, no sé si 2, 1 millón de libras esterlinas en el año 40, 41, 42. ¿Tú te imaginas lo que es eso? O sea, con eso te podías comprar en aquella época media provincia, una provincia española, no sé, la mitad de los olivares de Jaén. Y dices, ¿dónde está? Este señor se murió en Madrid, creo que en el año 76, en un piso, pues por aquí, por nuevos ministerios, por Costa Fleming, lo que se llamaba Costa Fleming. Y además, si hubiese sido verdad que le hubiesen pagado 1 millón de libras esterlinas del año 40-41, no tendría un piso, tendría una ciudad. Quiero que veamos, Raquel, te voy a pedir que los espectadores puedan ver esta noticia del 21 de noviembre de 1975, es decir, un año después, un día después, efectivamente, de que se produjera el hecho biológico, como se solía aludir por aquel entonces a la muerte de Franco. Vamos a ver esa imagen que nos va a dar pie también a hablar de del presunto aislamiento que padecía nuestro país en el concierto internacional. Es una noticia de La Vanguardia, por aquel momento aún española. Ahora podríamos incluso denominarla la vanguardia antiespañola, ¿no? Un minuto de silencio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo es posible, Pedro, que un sádico dictador que ha sometido fascista, no te olvides, fascista. Sí, eso siempre. A su pueblo a base de fusilamientos y a base de hurtar las libertades más básicas, fuera homenajeado con un minuto de silencio en la ONU? ¿Nos puedes explicar esto? Pues tiene poca explicación, la verdad. Se produce el deceso de un jefe de Estado y entonces pues, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues por cortesía, guarda un minuto de silencio en honor a este jefe de Estado. Y daba igual que fuese Franco o que fuese Tito, que murió unos años más tarde. Claro, esto también te demuestra, como decías, que es que la España franquista no estuvo tan aislada como pretende aquí pretenden los nuevos cantores de esta leyenda negra. No estaba aislada, de hecho, háblanos, porque es un asunto que vuelve a estar de moda,
Gibraltar. Sabes que con motivo de las negociaciones del Brexit parece que el gobierno de España se bajaba los pantalones, ahora se los ha subido otra vez y parece que no va a comulgar con ruedas de molino respecto del Brexit. Parece que Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, va a exigir un poquito de dignidad para nuestro país. La diplomacia franquista, con respecto de Gibraltar, y esto es algo que, de lo que hablas en el libro, hizo un trabajo extraordinario. Pues ciertamente, un trabajo extraordinario que habría sido imposible si fuese verdad que España era un país aislado. Por ejemplo, Belice, que era una colonia británica de la época de cuando los ingleses se asentaron, cuando eso era la Nueva España virreinal, pues cuando le dieron la independencia a Belice, solo hubo un voto en contra en las Naciones Unidas, que fue el de la pobre Guatemala. Ese sí que está aislado. España, en cambio, no. España consiguió entrar en la ONU en el año 55 con el voto a favor de la Unión Soviética. Eso es muy curioso. Bueno, se entraron en bloque varios países apadrinados pues, por Estados Unidos o por la Unión Soviética, pero eso suponía que cada superpotencia votaba a los otros. Entonces eso llevó a que a España le votasen pues, Estados Unidos y otros países, otras democracias ejemplares, cosas veredes. Los países árabes nos votaron. Sí, los países árabes, porque eso se lo trabajó el franquismo pues, prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Había 7 países árabes independientes en ese momento: Egipto, Jordania, Siria, Irak, y el Yemen, y Líbano y algún otro que no... ¿Marruecos? Marruecos no, porque estaba sometido al protectorado franco-español. Franco-español. ¿En el 55 aún? 56. No, pero el trabajo, la tradicional amistad hispano-árabe, eso empieza en el año 47, y el primer jefe de Estado que visita a Franco después de la Segunda Guerra Mundial es el emir Abdalá de Transjordania, luego del Reino de Jordania. Además, ¿por qué? Pues porque claro, necesitas apoyarte en alguien, no te vas a apoyar en la Unión Soviética y sus países satélites, no te vas a apoyar en las democracias occidentales que en ese momento pues, no eran muy amigos de España, tampoco descaradamente contrarios. Te quedan 2 bloques, el bloque hispanoamericano y el bloque árabe, porque el resto de África, salvo Sudáfrica y gran parte de Asia, pues eran todavía colonias. China estaba en una guerra mundial, en una guerra civil. Lo que te preguntaba sobre Gibraltar. Sobre Gibraltar es que siendo nosotros una dictadura y siendo los anglosajones, teóricamente, los dueños del mundo y por tanto también de las Naciones Unidas, la ONU dictó no una ni 2, sino 3 sentencias. Resoluciones favorables a España. Además, fueron excelentes porque ahí España, con la ayuda de otros países, incluso de Bulgaria también, que era satélite de la Unión Soviética, hasta el punto de que hubo un momento en el que uno de los, creo que era Dimitrov, propuso incorporar Bulgaria a la URSS como República Soviética y demás. Pues entonces, en vez de conseguir, claro que quería Gran Bretaña, que se reconociese el derecho de autodeterminación de los gibraltareños, para crear pues, una especie de Hong Kong, o una especie de Bahamas o de Belice y demás. Y ahí España consiguió que la ONU declarase que no, que no existía el pueblo gibraltareño como sujeto de derechos internacional, que es verdad, cosa como si existe el pueblo saharaui, o existe, no sé, el pueblo de Angola, o el pueblo de Somalia, y entonces que España tenía derecho a ser reintegrado ese territorio a su unidad nacional, ya que había sido expoliado anteriormente, que es el mismo principio que se aplicó en el caso de Ifni, que era un enclave español en Marruecos, y además lo había cedido a Marruecos a perpetuidad, pero no hubo otra manera de hacer, porque era la descolonización que se estaba viviendo, y Marruecos recibió Ifni como parte de su territorio nacional. España puede reclamar Gibraltar como parte de su territorio nacional, y como la ONU había aconsejado a Gran Bretaña y a España que había sugerido que realizasen conversaciones para solucionar el contencioso y los británicos no les dio la gana, al final el régimen franquista tomó la decisión acertadísima, a mi juicio, de cerrar por fin la frontera terrestre. Todos hemos visto, Pedro, esas imágenes de los días posteriores al fallecimiento de Franco, esas imágenes de miles, decenas de miles de personas pasando delante, no sé si tenemos esas imágenes, Raquel, pasando delante del féretro
de Francisco Franco, ¿eso da la medida de la popularidad del general? Es decir, porque hoy nos venden una España monolíticamente hostil a Franco. Es decir, Franco gobernaba contra su pueblo entero, completo. No tenía españoles favorables al régimen, eran todos hostiles. Sí, además es muy curioso porque se habla siempre de Franco, pero nunca se habla de los franquistas, de quienes estaban con Franco. También podemos hablar de eso. Mira, lo quiero mencionar, permíteme. Sí. O sea, en el propio mismo año 75, sí, en verano, coincidiendo con la festividad del 18 de julio, que entonces era fiesta nacional, pues el BOE publica la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Cisneros, que era una condecoración falangista, a Federico Mayor Zaragoza, el rector de la Universidad de Granada, y se hace a propuesta de José Solís, ministro secretario general del movimiento, y decreto firmado por don Francisco Franco Bahamonde. Entonces dice, bueno, oiga, entonces usted, señor Mayor Zaragoza, que no sé si sigue en Podemos, que entonces usted, ¿qué servicios prestó al Estado franquista o a la policía secreta del franquismo en la universidad para que le premiasen con una condecoración falangista? Queremos saber, ¿no? El Barcelona, un año antes de fallecer Franco, le condecora por segunda vez. Sí, le da una insignia la Junta del Fútbol Club Barcelona, que es que además fueron a ponérsela al Pardo. Y es como decía, no le dieron una, le dieron dos. Y no en los años 40. Y dices, bueno, todavía dices, hombre, bueno, ya acabamos de salir de las checas, están los legionarios de Yahweh en Barcelona, estamos entusiasmados, tal. O sea, vamos a dar. No, en los años 70, Cuando ya en el año 74, unos meses antes de que muera Franco, el Barcelona le condecora. Además, dicen que el Barcelona es el único equipo que no le ha concedido una medalla a Franco, porque le ha concedido dos. El Real Madrid, el Sevilla, el Valencia, todos han condecorado a Franco una vez. Bueno, además, el Barcelona 2. Es que Franco le hizo varios favores al Madrid, como recalificación de unos terrenos, a instancias, creo que también estuvo metido Juan Antonio Samaranch. ¿Al Madrid no al Barcelona? Al Barcelona. Usted perdone, pido perdón a los madridistas. ¿Tú de qué equipo eres? No, paso de fútbol. Al menos ahí quiero estar tranquilo. ¿No tienes alguna simpatía? No, pero tendrás antipatías. Sí, antipatías, sí. Te puedes imaginar por cuáles, los que usan el fútbol pues como altavoz político. Y demás, pues. Tú eres bilbaíno, ¿no? Sí. ¿No eres del Atleti de Bilbao? No, ya lo dejé hace mucho tiempo. No, yo te digo que es que el fútbol no me atrae. Hombre, me atraen los pequeños equipos, eso. Juega el Numancia contra el Madrid, pues digo, hombre, a ver si gana el Numancia. Eso le enfada mucho a mi hijo. Y además, más que nada, ¿por qué? Pues porque es pequeñito. Y, tu hijo es del Madrid, ¿no? Sí, mi hijo es del Madrid. Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de la figura histórica de Franco. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 8 menos cuarto, seguimos con Pedro Fernández Barbadillo, seguimos con la figura de Franco, seguimos guiándonos por este libro, Eternamente Franco, de editorial Homo Legends, publicado hace 4 o 5 meses, antes de verano, y que ya va por su segunda edición. Y que además agradecía a Pedro, su autor, al presidente del gobierno, el doctor Sánchez, la gratuita campaña de publicidad que están desde el gobierno de España están haciéndole a este libro y a otros cuantos que sobre la figura de Franco versan. Me gustaría, Pedro, que habláramos sobre una carta del rey de España al abad del Valle de los Caídos. Ahí estamos viéndola. Cuéntanos, ¿por qué es interesante esta carta y por qué crees que es algo, en fin, desconocido? ¿Y por qué crees que los espectadores de la redacción abierta deben conocerla? Hombre, no es desconocida, es una carta que está colgada. Es pública, sí. Sí, es pública. ¿Fechada en cuándo? 22 de noviembre de 1900, es decir, 48 horas después de muerto Francisco Franco. Sí, a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, ya es uno de los primeros actos de Juan Carlos, ya proclamado rey de España. Y en esta carta, que es pública, que estará pues en la web de la Fundación Franco, está reproducida en cantidad de libros, pero que se oculta ahora a los españoles, lo que hace Juan Carlos es entregar al abad del Valle de los Caídos el cuerpo de su excelencia, el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos de España, don Francisco Franco Bahamonde, que en gloria esté a la comunidad benedictina para que ahí lo entierre y lo custodie en la basílica.
Además, o sea, es lo que tú me preguntabas antes por la rectificación o la enmienda a la transición. O sea, se está hablando de que Franco está en el Valle de los Caídos como si hubiese llegado, pues por su propio pie hasta allí, o le hubiesen llevado unos ángeles. Además, no se sabe, se niega a los españoles, sobre todo a los jóvenes, saber quién le lleva ahí. Le lleva a Juan Carlos. Y le lleva a Juan Carlos porque Franco, a fin de cuentas, es quien vence a la izquierda en la guerra civil, quien reconstruye España, quien deja un sucesor que reina durante 38 o 39 años en España sin ningún problema. Y demás. Y ahora se nos quiere presentar esto como si fuese una anormalidad. Además, sacar a Franco y sumarlo por las bravas, como desean Sánchez, Zapatero, Pablo Iglesias y tantos más, supone corregir completamente, anular, diría yo, toda esta situación, este proceso de la culminación de la reconciliación española después de la Guerra Civil. Ahí estamos viendo sí, la misa de campaña. Honras fúnebres de Franco, a la que acudió, por cierto, Pinochet. Sí. Estuvo Pinochet, fue de los pocos líderes. Sí, fue de los pocos jefes de Estado. Es verdad que hubo una especie de aislamiento internacional de cara a la galería, porque el franquismo había ejecutado las últimas 5 penas de muerte a terroristas del FRAP y de ETA, terroristas condenados por asesinato. O sea, cuando te dicen alguno, no, es que mi abuelo fue asesinado por sus ideas, y dices, hombre, no digo yo que no se matase a alguno por ideas, por rencillas de los pueblos y demás. Pero es que también es cierto que mucha gente fusilada, la mayor parte de la gente fusilada o encarcelada, tenía detrás de sí unos crímenes tremendos. O sea, como este mal llamado poeta, porque como poeta es malísimo, Marcos Sana, pues es que estaba en la cárcel porque se le probaron 3 asesinatos en cuadrilla. Él era el jefe de la cuadrilla, 3 asesinatos en Alcalá de Henares. Sí, este fue el hombre que más tiempo pasó en las cárceles durante el régimen. Pero porque se negó a pedir clemencia, porque él como buen comunista obedecía al partido, y el partido le decía que no pidiese clemencia porque había que tener un mártir en la cárcel. Entonces, luego, una vez que fue indultado por el franquismo, quiso ir a Bélgica, y en Bélgica no le admitieron, fíjate, en Bélgica, en los años 60. Lo que es hoy Bélgica. Sí. Bueno, allí no estuvo Pinochet. No estuvo. Estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, estuvo el Reiniero de Mónaco, que gustó mucho a las señoras de Lola, estuvo también, hemos dicho, el príncipe heredero de Marruecos, el actual rey, Mohamed VI, estuvo Imelda Marcos. Es cierto que hubo pocos líderes presentes en esa ceremonia y demás, pero también hay que decir que por detrás estaba pues la embajada de Estados Unidos, estaban los grandes gobiernos de Europa Occidental, el francés, el alemán, el británico, tratando de que en España se produjese la transición de acuerdo a las leyes aprobadas por el franquismo, es decir, que Juan Carlos fuese proclamado rey, heredero a título de rey, que era la coletilla de por entonces. ¿Qué pasó en Cuba los días posteriores, en la Cuba comunista de Castro, los días posteriores al enterramiento de Franco? Pues esto es otra prueba de que el franquismo no estaba aislado. Pues que el comandante Fidel Castro, compañero, ordenó 3 días de luto oficial por el caudillo. Pero ¿cómo es posible esto? A ver, que me lo expliquen. ¿Cómo es posible que Castro decrete luto por un dictador de ultraderecha? Claro. Pues sí, pues cosas que pasan. Hombre, de eso nos enteramos además de casualidad. O sea, el gobierno castrista sacó el decreto, se lo comunicó al embajador como un gesto para estar a buenas. Es que ya había, desde principios de los 70, relaciones comerciales muy fluidas. O sea, el vuelo de Iberia de España a La Habana, de Madrid a La Habana, nunca se interrumpió, Eso también es curioso. O sea, Franco mantenía relaciones dentro de lo que se pudiese, pues con los países hispanoamericanos, con la comunidad hispanoamericana, porque creía que era una obligación suya como líder y como representante de España. También otra explicación que se da al reconocimiento del castrismo cuando toma el poder es que se quería evitar desde Madrid que en Cuba se estableciese un gobierno republicano en el exilio. O sea, todo cuenta, pero, chico, hay que saber jugar tus cartas y quedar bien. Entonces, como te decía, Fidel hizo esto para quedar bien ante el gobierno español, pero el embajador de España se lo dijo al periodista de la agencia EFE, el periodista, como tú, tampoco se lo creía, pues, tengo que verlo, embajador, pues ven a mi casa y te lo enseño. Y en cuanto lo vio, dijo, inmediatamente mandó un flash por la agencia con las campanillas que antes sonaban en
las redacciones y así nos enteramos. No deja de ser curioso, ¿eh? Háblame del embajador Logendio y cómo intervino en una en fin, explica tú Sí, la una anécdota. de las porque peleas también... que tuvo con Fidel Castro, pues creo que fue en el año 60, se llevaba pues un poco más de un año Fidel Castro en el poder en Cuba, todavía no se había quitado la careta comunista, pues salía en un programa de televisión de estos oceánicos, estas entrevistas espantosas que empezaba a hablar del comandante y no se callaba. Y entonces hubo un momento en que empezó a meterse con España. Que si en España, que si la embajada de España era un nido de reaccionarios, que si incluso se daban armas a los contrarrevolucionarios, que si los curas españoles también estaban animando la reacción y demás, porque claro, también hay que explicar que es que el castrismo no se impone pacíficamente, se impuso a punta de bayoneta. Y entonces Logendio, según se cuenta, estaba ya en la cama, en la embajada, con pijama, y vio la entrevista en el dormitorio o en el salón. Y entonces inmediatamente saltó de la cama, se quitó el pijama, pidió el coche, fue a los estudios de la televisión. Soy el embajador de España, déjenme pasar, quiero intervenir, quiero hablar con el comandante, me está insultando a mí, pero también al caudillo y tal. Entonces se montó un pollo descomunal y acabaron sacándole del estudio y luego Fidel ordenó, vamos, su expulsión. Franco, es verdad, aceptó la expulsión porque no quería enemistarse, como te digo, con las naciones hispanoamericanas, pero lo que no es cierto, que es otra de las mentiras que se ha contado oficialmente por ahí, es que no castigó a Logendio. Logendio tuvo posteriormente otros muchos destinos diplomáticos, porque murió en el año 76, me parece, está enterrado en San Sebastián, y fueron de muy alto nivel. Es lo mismo, perdona, que el caso de Ángel Sanz-Briz, que en Hungría, en Budapest, que te dicen, no, es que te dicen ahora para quitarle mérito a Franco, dicen, no, es que actuó contra las instrucciones de Franco. Dicen, eso es mentira. Estaba aislado, es verdad, porque te puedes imaginar cómo estaban las comunicaciones entre una Budapest sitiada por el Ejército Rojo y España. Pero Sanz-Briz, después de esto, es que tuvo unos destinos soberbios. Es que incluso fue el primer embajador de España en la China comunista. Lo que pasa es que murió de cáncer, pues no sé si en el año 80 por ahí, o sea, todavía relativamente joven, antes de la jubilación, pero no es así. Logendio, me has dicho que fue enterrado en San Sebastián, entiendo que era Donostiarra. Efectivamente. ¿Cuantísimos vascos en la diplomacia? Vascos y catalanes. Vascos y catalanes, pero en una proporción, o sea, en un número desproporcionado para lo que es el País Vasco y Cataluña. O sea, sobre todo el país Vasco. Yo tenía un amigo que fue diputado en el Congreso por Coalición Popular en la legislatura del 86, ya murió, claro, Adolfo Careaga, pariente también de Pilar Careaga, alcaldesa de Bilbao, y la primera mujer ingeniera industrial de España, y la primera mujer también que condujo una máquina locomotora, toda una proeza. Y sufrió atentado por ETA. Bueno, pues este Adolfo Careaga, que conocía a todo el mundo en Bilbao y en San Sebastián, solía decía, qué cosa tan curiosa que cuando España entra en la ONU, en el año 55, los dos embajadores que hay en Estados Unidos, el embajador de España ante las Naciones Unidas y el embajador de España en Washington ante Estados Unidos, los dos vascos. José María de Eiza en Nueva York y Félix Lequerica en Washington. Como dices tú, la verdad, teniendo en cuenta el nivel de la proporción de población vasca dentro de España, pues no deja de ser muy llamativo. Y Adeiza tuvo una carrera diplomática impresionante. Estuvo en Buenos Aires con Eva Perón, con su marido, discutió mucho con doña Eva, estuvo en Estados Unidos y estuvo también en Francia con De Gaulle. Háblame, porque estábamos durante la publicidad, me estaba enseñando Pedro, que esta segunda edición trae algunas novedades, y entre ellas una tabla comparativa entre la población reclusa en nuestro país durante el régimen de Franco y en la vecina Francia. Cuéntanos, ¿por qué es curioso esto? ¿Por qué lo has destacado? ¿Por qué lo has incluido? Pues, lo he incluido, porque, claro, te dicen, el franquismo era una dictadura, que es verdad, donde había arbitrariedad judicial, donde a muchos opositores se les abría un proceso militar, un consejo de guerra, simplemente por repartir octavillas, lo cual era una de las estupideces del franquismo, porque acabas convirtiendo en comunista a gente que no lo era, que podría estar más o menos equivocada, pero chicos, pues por repartir unas octavillas llamando a una huelga, meterte en un consejo de guerra, pues mucho es.
Bueno, pues qué curioso que una dictadura militar nacida de una guerra civil, tal, tuviese muchos menos presos que una república democrática y basada en la liberté, la égalité y la fraternité como Francia. También somos menos en España, alguien podría decir. También somos menos, pero la proporción de los últimos años del franquismo respecto a Francia, o sea, son los años de Gaulle y de Pompidou, es mucho menor. Mira, el año 74, que es el último año completo de Franco, porque cuando llega Juan Carlos el 22 de noviembre de 75, da un indulto general. Entonces baja mucho la población penitenciaria. Entonces, año 74, último año completo del franquismo, sí, de Franco vivo, 14.764 presos en las cárceles españolas, o sea, menos de 15.000. Año 74, Francia, 27.100, o sea, casi el doble. Así lo veo cuando la población francesa es, por aquí tengo el dato, es un 35% mayor solo. Sí, un tercio. Ellos tienen ahora mismo, nosotros somos ahora 47 millones y ellos creo que son 60. Y es que ahora mismo hay algo más de 50.000 presos en las cárceles españolas. O sea, y es verdad que y en aquella época éramos 35, sí, en aquella época, en el 74, menos de 15.000, éramos 34, 35 millones y ahora somos 46. O sea, el triple. No ha crecido en proporción en absoluto la población reclusa. Sí, sí, pero si me permites, es que hubo varios años, en los 60, con menos de 11.000 presos. En los 60. En un país con 37 millones de personas. 37, y insisto, una dictadura militar, vamos, encabezada por un militar, no una dictadura militar porque el ejército no mandaba, pero una dictadura de partido único y... Salida de una guerra civil, sí, que hoy podríamos imaginarnos, a raíz de lo que escuchamos y de lo que leemos, que media España estaba metida en la cárcel. Oiga, pues no es así, no parece que sea así. Otra de los aspectos positivos de aquel régimen que hoy suelen soslayarse es el relativo a los impuestos. Muchas personas mayores me dicen, pero si no se pagaba impuestos, si yo no hacía declaración de la renta. El IRPF lo establece Francisco Fernández Ordóñez, exdirector general del INI, que era todas las empresas públicas de España, donde estaba, que era un chollazo impresionante, porque estaba Telefónica, estaba Cepsa, estaba el antiguo, lo que hoy es Repsol, estaba la SEAT, fíjate tú lo que era manejar todo eso para el poder que tenías. Empresas que ya no tenemos los españoles, porque ya no son nuestras. Pues muchas de ellas no. También es cierto que al INI, que es muy interesante, al INI se acababan metiendo empresas que eran deficitarias, como Ensidesa, Unosa y Altos Hornos de Vizcaya. O sea, las minas de carbón, que siempre han sido en España deficitarias, las acabó gestionando el Estado porque, claro, esto quebraba. La Renfe también estaba ahí metida en este asunto. Pero es verdad que se pagaba, la presión fiscal era bajísima. Por cierto, a mí todavía no me he devuelto Hacienda al IRPF, no sé si es tu caso. No, ya ves. Como tardemos un poco más, van a tener que pagar intereses de demora. Bueno, se pagaban muy pocos impuestos, había que pagar ciertas licencias fiscales y demás. Era una tributación indirecta. También es uno de los reproches que se le suele hacer al franquismo. ¿Qué significa esto de tributación indirecta? Pues impuestos indirectos como el IVA. Ah, bueno. Sí, vamos, que no tenías el impuesto de la gasolina, el impuesto de tabaco, que paga el rico y el alcohol. Pobre. Y eso hombre, siempre se le ha reprochado al Estado español, también no solo en el franquismo, sino en la República y en la Restauración, y en el reinado de Isabel II, que se tendía a ir, se prefería una tributación indirecta. Claro, como dices tú, pagan los ricos y los pobres. Es en la democracia, y ahí no le faltaba razón, cuando se hace una tributación más ajustada, se busca que cada uno pague en función de lo que tenga y demás. Pero vamos, hubo una campaña contra Calvo Sotelo en la dictadura de Primo de Rivera, porque Calvo Sotelo quiso implantar una especie de IRPF, o sea, el impuesto de la renta, y entonces se lanzaron los ricos, los latifundistas. Calvo Sotelo no era un derechista peligroso. Otro franquista. Bueno, le llamaron el ministro bolchevique, fíjate tú. Y luego, como dices, ahora para que, o sea, te matan 5 días antes del alzamiento y resulta que te quitan calles porque era franquista, macho. Esto lo he denunciado yo más de una vez en la redacción abierta, porque además ocurre ha ocurrido en varias ciudades de España, pero entre ellas la mía, Alicante. Bueno, yo soy alcoyano, pero también me considero medio alicantino porque he pasado también media vida allí. Oye, ¿te puedo contar una cosa muy curiosa de Alicante? A ver. ¿Tú has oído hablar del bombardeo de Pan Blanco? Sí, claro. Pues cuéntalo, ahora te voy a ti una entrevista, cuéntaselo a los espectadores porque eso no lo saben.
es que el racionamiento, queridos espectadores, la cartilla de racionamiento, que se asocia así al franquismo, Sí. pero es que la establece el gobierno de Francisco Largo Caballero en marzo del 37. En la zona nacional no hubo racionamiento. Lo empieza a ver en la primavera del 39, cuando se unen las dos zonas y claro, se encuentran que no hay oro en el Banco de España con lo que comprar. Se ha destrozado toda la cabaña ganadera. Se ha saqueado absolutamente todo. Se pudieron traer muchos camiones y ganado que se había llevado a Francia. Pero durante la guerra, en los últimos meses, el Ejército Nacional hace unos bombardeos propagandísticos en Madrid, en Alicante, en alguna otra ciudad, con pan blanco. Sí, se que ha negado. daba también la interpretación que se hace se ha hecho por parte de las izquierdas ha sido como una suerte de síntoma de altivez, altanería, es decir, fijaros vosotros miserables, estáis siendo sometidos por un régimen rojo y nosotros nadamos en la abundancia. Esa ha sido la lectura que se ha querido hacer. En Alicante no se ha negado que esto ocurriera, ¿eh? Sí que es verdad que Alicante ha sido, como sabes, el último bastión de la República, con aquel barco argentino y otro británico que recogió a los últimos resistentes de la República, y muchos de ellos se suicidaron esperando ese barco, entendiendo que los avances de las tropas nacionales, que además en Alicante estaban encabezados por italianos, temían. El hecho de que fueran italianos, fíjate, generaba más temor en aquellos últimos resistentes frente populistas. Es una cosa muy curiosa, porque al contrario, los del PNV, los vascos nacionalistas, preferían negociar con los italianos a negociar con los maquetos españoles. Sí, bueno, pero eso va, otras cosas. Es coherente con su teoría alocada, racial, pero los alicantinos o los que estaban recluidos allí temían que fueran italianos y no españoles los que pudieran represaliarlos. Luego se montaron algunos campos que llamaron de concentración, que duraron muy poquito tiempo en la zona. Quería acabar la entrevista, Pedro, preguntándote por, no algo anecdótico, sino algo que tú creas central, que es nuclear, y que haya sido negativo del régimen. ¿En qué error estratégico o qué grandes errores estratégicos cometió Franco? Estratégicos, me hablas de política, no militares. No, te hablo de política, efectivamente. A partir del 39, del 1 de abril del 39, ¿cuáles fueron los grandes errores de Franco? Pero no poca cosa, sino que me digas, aquí Franco se equivocó, pero... Pues como ya te he mencionado antes... ¿La represión posterior a la guerra, tú consideras Vamos a ver, la represión inmediata de los años 40 es que además era inevitable, porque lo pedía mucha gente. O sea, tampoco podías dejar unos crímenes atroces como los de las checas, donde, vamos, aquí has tenido a Pío Moa, él te habrá contado muchas veces, pues cómo había checas, como en Barcelona, donde se mataba a la gente, se la troceaba y se daba de comer a los cerdos. Luego se mataba a los cerdos y se daban chorizos de cura en esos barrios de Barcelona. O sea, ese tipo de crímenes, los de Marcos Ana, no podían quedar impunes porque, claro, ¿qué tipo de justicia es esa? Y luego, que no se suele hablar de ello, en los años 40 es que se activa el maquis. Desde el año 44, a partir de la Operación Reconquista, en otoño de ese año, aprovechando que Francia había sido liberada, pues el Partido Comunista de Stalin, obediente a Stalin, con Carrillo y la Pasionaria y Jesús Díaz, ordena invadir España. Y el maquis se activa. Entonces se producen cientos de asesinatos. O sea, hay un caso, el mayor crimen del maquis es hacer descarrilar un tren en el año 49, el expreso Madrid-Barcelona, en la provincia de Tarragona, pues una treintena de muertos. Pero eso, ¿sí? Según la... En fin, yo he llegado a leer que eso fue una campaña propagandística de Franco. Todo es una campaña propagandística. También otra de las grandes infamias que está habiendo es que para justificar o disculpar la voladura de la catedral y de la biblioteca de la Universidad de Oviedo durante octubre del 34, te están diciendo, te dicen los de izquierdas, eso no lo volaron los mineros, eso fue un bombardeo de los soldados de Franco y tal, que fallaron las bombas. Si no hay ninguna prueba de eso.
¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes tenían la dinamita? Los mineros, ellos lo destrozaron, se pongan como se pongan. Además, hay que combatir siempre estas mentiras. En la guerra, tú sabes perfectamente que hay una campaña, una guerra propagandística. Tú sabes que, Pero es que eso sigue, ¿eh? En primera instancia, el bombardeo de Guernica, los franquistas dijeron que habían sido los propios rojos los que habían incendiado la ciudad. Sí. Ellos se basaron en que es verdad que había habido en sitios como Irún, Amorebieta, donde sobre todo los anarquistas habían incendiado la ciudad. En San Había Sebastián, precedentes. En San Sebastián se intentó hacer. Y en Bilbao, en algunos sitios como la Universidad de Deusto, se encontraron los hornillos, que son los huecos que se cavan para meter los explosivos, hechos ya. Y no se fiaban ni los del PNV, hasta el punto de que dejaron varios batallones de Gudaris en Bilbao y en la margen izquierda, Baracaldo y demás, para proteger las industrias y los edificios de los anarquistas. Pero claro, en el fragor de la guerra, pues eso pasa así. También. Que había precedentes, vamos. Había precedentes, pero es innegable. No te vas a ir sin que me digas... Los errores. Pues mira, alargar la represión, como decíamos antes, con auténticas animaladas como los consejos de guerra a civiles por repartir octavillas. Santiago Trancón ayer o anteayer, ayer nos explicaba que él había sido víctima que finalmente fue amnistiado, pero víctima de que se le montó un consejo de guerra. Sí, este te juzgaba el fuero militar hasta que se instaura el top. Por ejemplo, pero si estabas durante la mili y repartías octavillas en un permiso, otra vez el fuero militar. Luego tenías el Tribunal de Orden Público, que también hacía estas cosas. Y para mí, uno de los grandes errores del aparato franquista es que no se creía lo de la democracia orgánica. Todo el día estoy diciendo, hombre, somos demócratas orgánicos. Que esto supone que, como lo que había en las Cortes, que eran procuradores del tercio de familias, un tercio de cabezas de familia, del sindicato y del municipio. Esto al final no se lo creía nadie. O sea, el franquismo no creía en el partido único, la prueba es, como digo aquí en el libro, el último presupuesto completo de Franco, año 74, el presupuesto del partido único, de Fet de las Jons, era inferior al presupuesto del último ministerio, que era el de la vivienda. Pero, claro, dices, no desarrollaron sociedad civil, no había ahí, porque el franquismo no fue un régimen totalitario. Vamos, en mi opinión, los dos grandes errores del franquismo fueron estos. Una represión estúpida que alcanzaba a muy poca gente, pero que, sobre todo a partir de mediados de los años 50, pero al que la alcanzaba... ¿A ti no te gustaría estar con un procedimiento militar por desafección y demás? No es lo mismo que te pongan una multa de tráfico o que te hagan una inspección de Hacienda. O sea, una represión absurda. Una represión muy pequeña al final, pero totalmente absurda, que mantenía a la gente, como decía Trancón, mantenía un miedo... Un clima de miedo. Un clima de miedo limitado, pero un clima de miedo impropio de un país que estaba pues alcanzando el bienestar, saliendo del subdesarrollo, alegre, por mucho que digan ahora, la España está en blanco y negro, eso es mentira, yo tenía 10 años cuando murió Franco y no es así, y luego no haber desarrollado de verdad la sociedad civil. Y haber ido hacia un pluralismo político verdadero. Sí, nos vamos a ir porque tenemos a las noticias positivas del día con Adrián Arzuaga y un invitado que nos acompaña esta tarde. Quiero agradecerte, Pedro Fernández. Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer, como Nos siempre. vemos el próximo 20N. Bueno, espero que vengas antes, Oye, yo me acuerdo, cuando tenemos un minuto, sí. Yo me acuerdo que antes los únicos aniversarios del 20N en los que se hablaba de Franco eran los aniversarios redondos. El 10º, el 25º, el 20º, ahora es todos los años y todos los días. Bueno, pues oye, a ti te viene fenomenal la cuenta de este libro, de Eternamente Franco. Bueno, yo preferiría vivir un poquitín más tranquilo, dedicarnos a otras cosas. Vamos a publicidad y a la vuelta ya saben, estamos con las noticias positivas de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 y 13 minutos, tenemos 17 minutos ¿para qué? Para hablar de automóviles. Para hablar de cómo tiene usted que cuidar su automóvil de cara a estos fríos que ya empiezan a notarse, al menos aquí en la meseta. Los fríos y las lluvias y, dentro de poco, las nieves. Adrián Arzuaga a la borde. Adrián, ¿qué tal? Adrián, ¿y tú, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Noticias positivas. Y Luis Castillo. Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Buenas tardes. Fenomenal. Luis Castillo es como ahora dirían los snobs,
por ejemplo. CEO. El CEO. Sí, nada, CEO about... Aquí de anglicismos, nada. En este programa, ni uno. Es el director general, el jefe, el dueño. Como dirían antes nuestros padres y nuestros abuelos, este es el que manda. Luis Y Castillo. el que está. Eso sí, el que está, sí, el que manda no lo sé. A juzgar por el nombre que tiene su taller, que es Talleres Castillo, pues algo debe mandar. Es una página web que es tcastillo.es y que nos va a informar Adriancho sobre, pues, como Sí, digo. la idea es, yo le he pedido a Luis, y gracias a su generosidad, a ver si conseguimos darle continuidad, que no salga hoy espantado. Yo necesitaba incorporar una figura clave por conocimiento en el mundo de la automoción, que es algo que nos afecta a todos, y Luis va a ser nuestro mecánico de confianza. Pues será un placer para mí y espero poder responder con solvencia a todas vuestras preguntas. No, y sobre todo, de cara a ciertos momentos del año, ciertas estaciones, como es ahora la de invierno, ciertas cuestiones clave que quizás se nos pasan por alto, pero que son fundamentales para poder prepararnos y preparar nuestro vehículo para las demandas que tiene esta época. Oye, si bien vamos a esquiar o no, en fin, ciertas cuestiones que son, insisto, fundamentales y que, como tenemos poco tiempo, no le quiero restar ni un minuto a Luis para que nos cuente lo que ya ha trabajado para presentarnos, insisto, cosas no del todo cotidianas, cosas curiosas, pero que nos afectan en el día a día. Pues Bueno. cuéntanos, Luis, somos todo oídos, porque además esto es algo que afecta a todo el mundo, en tanto que todo el mundo tiene un coche, o dos, la familia tiene varios coches. O ninguno, pero bueno, cuando lo tengan... Bueno, aquí, muchos. aquí en Madrid es habitual no tener coche, cosa que es algo, bueno, habitual, vamos a ver, no es lo habitual, pero hay mucha gente, en mi pueblo, en Alcoy, todo el mundo tiene coche, pero en Madrid, además yo entiendo que eso es algo que puede acabar perjudicándoos, tal y como se está poniendo el tráfico, el desafío este de los coches eléctricos, la polémica de la polución, el diésel, los coches estos que además tú eres usuario de esos coches que Car sharing. Exacto. Con tu anglicismo no te gusta. Car sharing, ¿cómo lo traduciríamos? Compartir coche. Ya, pero bueno, sí, este tipo de negocios, yo creo que cada vez hay menos coches. Evidentemente, ahora mismo el sector de la automoción está incrementando cambios y bueno, pues nos vamos a tener que adaptar a ellos. Espero que durante toda la vida han ocurrido cosas y yo creo que ahí la solvencia de un buen taller tiene que sacarlas para adelante, pero son vallas difíciles de saltar. Bueno, ya veremos. Son desafíos a los que adaptarse. Muy grandes, muy grandes. Además, se dice, el otro día lo oí, me pareció una frase redonda, que los mecánicos pronto van a ser sustituidos por electricistas. Sí, o por robots también. O por robots. Bueno, pues. Y robots que reparan a robots. Yo creo que con entender un poco lo que está ocurriendo ahora ya tenemos bastante. El futuro, pues desde luego ahora mismo están dando grandes quebraderos de cabeza. Hay muchos avances y bueno, ahora vamos a ver si las personas estamos a la altura de esos avances. Luis, estamos viendo esas imágenes que aún no son habituales en nuestras carreteras, pero en poquito tiempo vamos a empezar con, sobre todo en según qué costas, según qué zonas de nuestro país, obviamente en las costas mediterráneas esto no lo vamos a ver, pero una gran parte de España se va a encontrar con este tipo de carreteras y en el momento que quiera salir un fin de semana y irse a la montaña, se va a encontrar con este tipo de problemas. ¿Cómo prepararse, cómo preparar el coche para evitar sustos? Bueno, básicamente no hay que complicarse mucho la vida. Hay puntos básicos, puntos muy rápidos. No requiere de ser un gran especialista para mirar los puntos que voy a comentar ahora, ¿vale? Muy simple. Y si tenemos dudas, pues bueno, podemos ir a nuestro taller de confianza y plantearles a ellos que nos hagan la revisión. Okay. Pero si nos gusta el coche y no tenemos tiempo y queremos mirarlo, pues os voy a decir algunos puntos que son importantísimos de cara a la climatología invernal. Muy bien. Lo primero que tenemos que mirar es el líquido refrigerante o anticongelante. El líquido refrigerante tenemos que mirar que esté a nivel,
hay que, si nos encontramos fugas en el circuito porque vemos que ha bajado el nivel muy importante, debemos de llevar el coche al taller y debemos de acometer esas fugas, porque a lo mejor vamos circulando con normalidad, llegamos a un atasco, en ese atasco sube la temperatura del motor, abre los termostatos y de repente nos podemos encontrar con un problema en el circuito de refrigeración y nos vamos a quedar tirados. Y eso se puede evitar. Es algo que es visible, no es una cosa que sea oculta, no es una avería de tipo electrónico que puede saltar en cualquier momento, y es una avería que da la cara, ¿vale? O sea, lo más curioso de esto, yo antes de entrar en directo, repasaba un poco con Luis los puntos, y en el tema del líquido refrigerante hay una curiosidad, hay un tema muy peculiar que yo no tenía ni idea, y por favor... Sí. Pues bueno, los líquidos refrigerantes, existen dos tipos de líquidos refrigerantes. ¿Tú sabías que había dos tipos? Yo, para empezar, no sabía eso. Hay el líquido refrigerante de toda la vida y el líquido refrigerante orgánico. Principalmente en los coches modernos se utiliza el líquido refrigerante orgánico. Puede parecer una tontería, pero es muy importante echar en los vehículos en los que nos indican nuestros fabricantes que debemos de incorporar este tipo de refrigerante, debemos de ponerlo, ¿vale? Porque nos pues puede ¿cuál es la diferencia problemas. de la vida útil? Pues realmente la vida útil es más del doble. Fíjate. De diferencia. Un líquido refrigerante normal que parece que no lo tenemos que cambiar nunca, que la gente tenemos en la cabeza que el líquido refrigerante es una cosa que echas ahí y que te olvidas de por vida. En 2 años un líquido refrigerante normal o en 40.000 kilómetros hay que cambiarlo. Un orgánico son 5 años y 80.000 kilómetros. Entonces, y cuesta casi lo mismo. Casi lo mismo. Mi siguiente pregunta era eso, ¿costará también el doble? No, es casi lo mismo. Hoy en día, de hecho, ya la mayoría de los fabricantes por defecto están empezando a fabricar ya por defecto el líquido refrigerante orgánico. Lo que vamos a hacer, cuando Luis tenga uno de los casos donde siendo no orgánico abra y se encuentre lo que se encuentre, sí, me va a avisar. Voy a ir a hacer un pequeño vídeo, oye, ¿os acordáis? En fin, oye, y hacer pequeñas puntualizaciones respecto a los puntos. Pero vamos, es que hay un montón de cosas súper curiosas. A ver, lo primero, el líquido refrigerante. Además, esto del coche te avisa, ¿no? Sí, si el sensor está bien, te avisa. Si el sensor está bien, te avisa. Y digo eso porque nos hemos llegado a encontrar muchos sensores deteriorados, porque en un circuito en el que existen fugas, coge el propietario del vehículo y llena del primer grifo que se encuentra. Ese grifo echa agua normal, ese agua normal produce oxidación, esa oxidación se retransmite por todo el circuito y bueno, pues la verdad es que nos encontramos algunas de las veces en los talleres de todo, menos líquido refrigerante en el interior de los circuitos. Ya os enseñaremos algunas veces algunos vídeos, ya te o sea, no rellenar, no rellenar del grifo. Cualquier cosa. Claro, con Coca-Cola y tal, ¿no? Esas cosas no. A ver, el líquido refrigerante. El segundo ítem, ¿Cómo estás? Oye, que tú estás que no, que quieres lo que no quieres. El segundo punto a revisar a la hora de conducir ¿cómo lo has dicho, cómo lo has descrito tú? Pues en circunstancias adversas o invernales, ¿vale? Venga, pues segundo punto. Pues los neumáticos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, que tanto están de moda los neumáticos de invierno, pues sería importante recalcar que el neumático de invierno, cuando pasa la temporada invernal, hay que cambiarlo, ¿vale? Hay que cambiarlo, entre otras de las cosas, porque se degrada, aparte es mucho más ruidoso y a partir de los 9-10 grados no tiene el funcionamiento que tiene un funcionamiento normal. Bien es cierto que ahora en circunstancias invernales este tipo de neumáticos tienen un grip mucho mayor, un grip es el agarre, ¿vale? Así un poco más técnico, ¿vale? Estos neumáticos tienen un agarre muy superior a un neumático normal. También es muy importante que entendamos que el neumático de invierno no sustituye a la cadena, ¿vale? Si nos encontramos en algún sitio tráfico de camiones, ¿vale? Los camiones lo que van haciendo es que la nieve la van aplastando y debajo dejan una capa de hielo, ¿no? Tremenda. Y eso es muy peligroso. Entonces, ahí un neumático de invierno, aunque tiene mucho más grip que un neumático normal, puede llegar a deslizar.
Entonces, no debemos de olvidar las cadenas, no debemos de pensar que por llevar neumáticos de invierno vamos a poder pasar el puerto. Hay que tener neumáticos de invierno y hay que tener también cadenas. Bueno, y una cosa muy importante que lo comentamos antes, que cuando tú te compras cadenas, no tengamos vergüenza a preguntar cómo se ponen. Porque hay una cosa es ponerlas en tu garaje y otra cosa es cuando el coche se te ha cruzado, se te ha ido el arcén con un muro de nieve de 1 metro. Guantes, por favor, o sea, guantes, fundamental. No solo hay que equipar el vehículo, también a nosotros, porque poner una cadena en situaciones... Con 0 grados, con menos 5 grados. Lo que sea, y te está cayendo en la cara la nieve, o sea, tener tú primero la protección para poder poner la cadena lo más cómodo posible, porque cuanto peor la pongamos, se va a poner en diagonal, vamos a mover el coche, se nos va a reventar la cadena, nos va a reventar todo el paso de rueda, en fin, se puede montar una... Que claro, luego pues Luis está con los cuchillos. ¡Bienvenido! Yo realmente os digo una cosa, porque lo siento por los clientes. O sea, cuando en una circunstancia invernal dura, el típico puerto de montaña, vas con la familia y de repente falla algo, de verdad, no son situaciones, muy cómodas, pero son previsibles. O sea, como decías, Adrián, muy importante, hay que practicar mucho en el garaje, no procurar aprender el funcionamiento de la cadena justo en ese momento en el que está el coche cruzado, en el que hace un frío que no veas, en el que empieza a tener ya hasta casi una situación de pánico por querer salir de una situación lo más rápidamente posible. Se practica tranquilamente, hay que encontrar ese tiempo para revisar el coche, para saber utilizar las cadenas, para cuando llegue el momento, en un poquito de tiempo, salir de una situación apurada. Sobre todo si usted tiene previsión hacer viajes por carreteras de montaña, como es, por ejemplo, tu caso, Adrián, que tú vives en Madrid, pero eres de San Sebastián y vas mucho, de manera que tú pasas necesariamente voy a Candanchú, por lugares en los que es muy posible que en esta época puedas tener problemas. Sí, totalmente. El que va de Gandía a Benidorm, pues va a ser difícil que tenga problemas. Además, yo, aun teniendo tracción 4 en el Subaru, no quita que tengas que llevar cadenas. Yo fue una pregunta que le hice a Luis. Exacto. Oye, Luis, yo porque nunca tengo problemas y tal, pero porque con nieve no tengo ningún problema, pero con hielo sí. Con hielo al final, oye, eso patina y patina. Y le pregunté, oye, ¿dónde tengo que poner las cadenas? En fin, son cosas que no tengamos miedo o vergüenza a preguntar. Líquido refrigerante, neumáticos. Punto número 3. Bueno, pues también la calefacción. Una cosa importante, ¿no? Oye, si vemos que entramos en el coche y que la calefacción no está dando todo ese calor que tiene que dar, hay que revisarlo, ¿vale? Hay que revisarlo no solo porque necesitamos calor para que no se empañen los cristales, sino porque si la calefacción va unido a circuito de refrigeración. Si tuviéramos un problema en el radiador de la calefacción, podríamos tener un problema con el circuito de refrigeración del vehículo. Podríamos tener inclusive una avería, porque ese líquido refrigerante puede caer en el interior del vehículo y en el suelo de los coches hoy en día hay muchas centralitas. Entonces, bueno, pues también tener cuidado en la calefacción, que dé ese calor que tiene que dar, en previsión de diferentes averías. Y también otros sistemas para evitar el hielo de los cristales, todos los sistemas que evitan el vaho en los espejos, notar que el sistema que ha de desempañar el parabrisas actúa correctamente. ¿Y qué situación podríamos provocar para que se empañe el vehículo y ver que funciona todo bien? Rafa igual de esto nos puede contar algo. Bueno, pues... Bueno, vale, cambiamos de tema. Poner esa canción de Hombres G. Porque si se cuenta algo que no interesa contar, pero bueno. Le mira como con cara de preguntarle, ¿estás queriendo decir lo que estás queriendo decir, cabrito? Sí. Nos queda muy poquito tiempo, Luis, de manera que, aparte de los neumáticos, la calefacción, 2 minutos. Y las ruedas, neumáticos, calefacción, líquido refrigerante, y hay un cuarto aspecto. Bueno, hay algunos más, ¿vale? Pues pero muy rápidamente, lo vemos muy rápidamente. Venga, la batería, ¿vale? Que en invierno muchas baterías, con las circunstancias climatológicas adversas, el motor le cuesta más arrancar. Si la batería no está bien, es cuando tienden a caer, y fíjate qué tontería, que es que nos van a dejar tirados, ¿vale? Pues también tener en cuenta la batería, la iluminación, hay pocas horas de luz.
todo el circuito de iluminación tiene que ir bien, tenemos que tener bien todas las lámparas, tenemos que tener bien regulados los faros, muchos coches que estamos viendo que tienen las ópticas ya viejas, que están quemadas, que no dejan pasar la luz, que están opacos, esas cosas conviene a arreglarlas. Y luego también, pues... ¿Queda algo más? Sí, alguna cosita muy rápida, pues por ejemplo, llevar una pequeña rasqueta, ¿vale? Pues bueno, si sí. hay una helada grande, pues que te facilite rápidamente poder quitar el hielo, algún spray para deshacer el hielo del parabrisas, no echar nunca agua caliente y cosas como estas que lo único que pueden hacer es romper un parabrisas, y llevar ropa de abrigo. Y llevar ropa de abrigo. Bueno, pues ya tienen ustedes todo el... Y llamar a Luis, en caso de duda. A Luis Torres, el kit completo para salir y enfrentarse... Luis Castillo. Sí, Luis sí. Castillo. Pero Bueno, bueno, sí, Castillo. sí, también. Mi padre es Castillo de la Torre. Luis Castillo, ha sido un placer. Un placer como siempre. mío. Mil gracias. Venga. Adriancho, como siempre, Bueno, mil gracias. oye, Un placer, como y siempre. le Gracias a seguiremos todos. viendo más a Luis. Cuando Sí, queráis. y me interesa que efectivamente si Nuestro ves- mecánico de cabecera, y vamos a ir colgando vídeos en base a ciertas situaciones que tengan que ver con el contexto que hemos hablado, pues con y estas nos lo cuestiones. y el próximo martes que vengas nos lo muestras. Les dejo a ustedes con el informativo de Intereconomía.